El método científico. A través del tiempo, el ser humano siempre se ha cuestionado sobre lo que existe a su alrededor, para qué sirve, cómo funciona, en la búsqueda de un resultado lógico. En este sentido, el método científico nos ayuda a seguir paso a paso para poder obtener una respuesta lógica. Por tanto, el método científico siempre inicia con la observación. La observación será el primer paso para obtener un cuestionamiento sobre lo que observamos. Posteriormente tendremos una formulación de una pregunta sobre lo que hemos observado. De ahí podemos hacer una indagación o una pequeña investigación sobre lo que ya existe en la literatura. Posteriormente formulamos una hipótesis. Una hipótesis es una suposición que hacemos para tratar de responder nuestra pregunta. En este caso, puede o no ser cierto. Para ello, necesitamos hacer un diseño de experimentos para poder comprobar nuestra hipótesis. Posteriormente vamos a hacer el paso de experimentación, que este paso nos va a ayudar a resolver la hipótesis planteada. Finalmente, de nuestra experimentación vamos a obtener resultados que vamos a poder analizar y dar una conclusión, y poder decir si nuestra hipótesis fue verdadera o fue falsa. Ahora que ya sabemos qué es el método científico, vamos a ver un ejemplo. En la historia, se han hecho diversos hallazgos siguiendo el método científico. Uno de ellos es la vacuna contra la viruela. Recordemos que la viruela es un virus que afectó a diversas civilizaciones, a los romanos, a los egipcios, incluso a poblaciones de Mesoamérica. En el siglo XVIII, en Europa, la viruela era un problema. Llegó a matar a 400.000 personas al año. Incluso 5 reyes murieron de viruela. Fue aquí cuando Eduardo Jenner se dio cuenta al observar que las pastoras que ordeñaban a las vacas no sufrían esta enfermedad. Tenían una especie de resistencia a la viruela. Él se dio cuenta que las vacas que ordeñaban tenían esas mismas costras que provoca la viruela. Es decir, tenían una viruela de tipo vacuna, que él se dio cuenta que era muy parecida a la viruela de los seres humanos. Él pensó que esta viruela de las vacas era menos grave y que de cierta forma estaba ayudando a proteger a aquellas pastoras. Por lo tanto, su hipótesis fue que la viruela vacuna estaba ayudando a proteger a las personas, causando una viruela menos grave que la viruela humana. Jenner, para comprobar esto, desarrolló una serie de experimentos en la que necesitaba 3 elementos. 1. La viruela proveniente de pacientes que habían estado expuestos a la viruela vacuna. 2. La viruela de un paciente de tipo humano. Y 3. Un paciente sano. Lo primero que hizo fue administrar la viruela proveniente de un paciente expuesto a la viruela vacuna a un paciente sano. Posteriormente, administró la viruela humana y se dio cuenta que no presentó la enfermedad. Y fue así como se creó la primera vacuna contra la viruela. Ahora sabemos que esa vacuna permitió el desarrollo de anticuerpos que impidieron que se desarrollara la enfermedad. Gracias al método científico, Eduardo Jenner logró crear esta vacuna y proteger a miles de personas en esa época. Es por ello que actualmente llamamos a las vacunas así, en honor a las vacas que contenían el virus de la viruela. Ya observamos un ejemplo del método científico, pero ahora tenemos que desarrollar uno. Haremos una observación y posteriormente seguiremos con todo el método científico. Entonces, ¿te has dado cuenta que las hojas son verdes? ¿Por qué será? Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Nuestra hipótesis es que tienen pigmentos que les confieren ese color verde. Por lo tanto, tenemos que comprobar que existen esos pigmentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer esos pigmentos verdes de las hojas de los árboles.
lo primero que necesitamos es reunir todo nuestro material. En este caso vamos a usar unas hojas, alcohol, que nos va a servir para extraer el compuesto, un colador, una olla y una licuadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es licuar nuestras hojas con alcohol. Entonces vamos a agregar nuestras hojas a la licuadora y con un poco de alcohol. Esto permitirá deshacer las estructuras más grandes y así favorecer la extracción después. Una vez que ya licuamos nuestras hojas con el alcohol, los vamos a poner a hervir un poco. Esto para favorecer la extracción del pigmento, que como ya sabemos es clorofila. Entonces lo vamos a poner a hervir un poco. Ya que hirvió un poco las hojas con el alcohol, ya podemos pasar a colar el alcohol, el cual ya contiene el pigmento. Entonces vamos a colar y observamos una coloración verde. Eso nos indica que ya tenemos el pigmento de las hojas. Si podemos observar, tenemos una coloración verde. Por lo tanto, comprobamos que las hojas contienen un pigmento que puede ser extraído y que, como ya sabemos en la literatura, se denomina clorofila. En conclusión, podemos decir que las hojas contienen un pigmento verde que sabemos se llama clorofila y que ayuda a las plantas a hacer la fotosíntesis. Ahora ya sabes cómo utilizar el método científico cuando tengas algún cuestionamiento. Gracias.